la pregunta que habías hecho era ¿por qué a la variable de un for se le asigna un número para que sea leído, pero no asignado? ¿Te referís a este? En realidad acá hay tres instrucciones, tres acciones que se hacen con la variable del for. Acá hay una asignación, ¿sí? Esto que se ve ahí, que seleccioné, eso es una asignación. Así que ahí se le asigna un valor. Esto es una comparación, es decir, una proposición lógica. Si esto es verdadero, el ciclo exacto repite, y si no, no. Y esto tendría que cambiar la variable, porque si no, tendríamos un ciclo infinito también. Eso es otra cosa, ¿no? Fíjense, voy a editar este. Vamos a mostrar de vuelta el valor de i. Vamos a empezar en 1. E imagínense que pongo esto. Si uno lo ve así medio rápido, creería que va de 10 en 10, ¿no? Pero acá se cambia el valor de i con esta instrucción. No. No. Le sumo 10 a i, pero como no se asigna a i sigue valiendo 1. Entonces esto, si pongo un endele, o no, voy a poner un espacio porque le va a dar un toque más lindo. Esto es otro ciclo infinito, ¿ven? Nunca deja de ser 1. Entonces va a seguir siendo 1 hasta que cierre la terminal y cancele el programa. Eso también es otro ejemplo de ciclo infinito, ¿sí? Ya sea porque no me acerco nunca supero esta... o sea, modifico el valor de i, pero nunca hago que sea, en este caso, mayor a 100, o no cambiarle el valor a la i en este caso, y nunca también superaría el valor de 100. Y vos decías que acá la variable i tiene basura, es verdad, no le ingresamos nada, tiene basura, pero la primera instrucción le asigna un valor a la variable, ¿sí? Entonces, ahí deja de tener basura, ¿sí? Y también puede ser el caso, podríamos llegar a tener, por ejemplo, vamos a ponerle una variable que se llame hasta, ¿sí? Y afuera del for vamos a hacer ingresar tope, sein hasta. Y yo podría hacer que vaya desde 1 hasta esta variable que hice recién, que se llama hasta, y más. Y esto también es válido, no hace falta que acá haya un valor constante, ¿sí? Un número. Puede ir una variable numérica también. Entonces acá, este programa está adaptado ahora para que, dependiendo del número que yo le ponga como ingreso, esto se hace una sola vez, el for va a repetir hasta ese valor, ¿sí? Entonces, si yo pongo un número muy grande, da mucha mayor cantidad de vueltas, ¿sí? Y si pongo un número más chico, bueno, obviamente da menos vueltas. ¿Y qué pasa si pongo un número más chico que el 1? ¿Esto es un error? ¿Se cierra el programa? No, va a empezar a contar de menos 100. Miento. No pasa nada, porque básicamente Empieza desde 1. empieza en 1 y se pregunta, ¿1 es menor o igual a menos 100? Y falso. Entonces, nunca se ejecuta el for y termina siendo el return 0, ¿sí? Que está acá. Y como para que puedan ver que el valor de i igual se asigna, si yo pongo, por ejemplo, menos 5, podemos ver que i vale 1, y es lo que hizo que corte el for, ¿sí? En cambio, si yo pongo el número, voy a ponerle acá fuera del for, para que se entienda, fuera del for, creo que ahí se va a entender mejor. Entonces, pongo menos 4, nunca entra el for, y afuera del for vale 1, ¿sí? Para lo único que entra el for es para asignar el valor inicial, compara, da falso y no repite ninguna instrucción. Sin embargo, si pongo un número más grande, por ejemplo el número 5, ingresa al for, me muestra los números dentro del for, y afuera el valor que hace que la variable, que hizo que la variable finalice el ciclo, es 6, como pueden ver, ¿sí? Quiere decir que afuera del for la variable i sigue existiendo.
Ángel, una consulta. ¿Se Sí. puede declarar adentro del for la variable i? Se puede declarar dentro del for la variable i, y ahí sí que no se podría ver afuera, ¿sí? Eso es un poco más avanzado, pero yo podría declarar acá la variable i, y esto, hasta donde conozco al CodeBlocks, no debería compilar. ¿Ven? No compila porque afuera del for la i no existe, ¿sí? Eso es algo que van a ir haciendo a medida que los programas sean más grandes. Van a empezar a declarar las variables solo donde las necesitan. Y si a la variable i, que es para controlar el for, solamente la necesita dentro del for, lo pueden declarar ahí mismo, ¿sí? Si lo declaran afuera, lo ve todo main. Si lo declaran en el for, lo ve solo el for, ¿sí? Pablo pregunta si con el ejemplo de ciclo infinito que hice, si tiene algún fin o algún uso práctico. Y no, en general es algo no deseado un ciclo infinito, ¿sí? Cuando tenés un ciclo infinito, en general es algo que no querés que pase, salvo que quieras hacer un programa que no termina nunca. Si querés hacer un programa que no termina nunca y que esté todo el tiempo ejecutándose, entonces un ciclo infinito es lo que necesitarías, porque obliga a que el programa se esté ejecutando siempre, ¿sí? Pero si no, en general un algoritmo tiene que empezar y terminar, porque si no, no es un programa muy eficiente que digamos si nunca tiene fin, ¿sí? Pero eso que vos decís podría llegar a usarse, podría llegar a tener algún fin cuando uno quiere hacer un programa que no deje de ejecutarse nunca. No sé, Brian, ¿a vos se te ocurre algún ejemplo de un ciclo infinito sea algo requerido? Mm, La mayoría de los servicios... ¿Con for? No. No, con for no, pero digo, con un while, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, En un menú, podría por ejemplo. uno No, ni un querer llegar menú a tener un tampoco, programa creo. que esté ejecutando todo el tiempo, evaluando algo o analizando alguna cosa para... Sí, el administrador de tareas funciona así, por ejemplo. Claro, Cuando los schedulers también funcionan así. Son programas que se ejecutan y están todo el rato realizando tareas y nunca terminan. Y están siempre realizando tareas y monitoreando cosas. El ciclo principal de un videojuego también funciona así. Está todo el rato haciendo algo. Y en general se utiliza un ciclo infinito en ese caso. Los programas de ventana también es un ciclo infinito que está constantemente leyendo los mensajes y las acciones que vas haciendo encima de la ventana. Eso también es un ciclo infinito. Son muy poquitos, pero en esos casos son como muy puntuales en los casos donde se utiliza un ciclo infinito. claro. Como decía, me parece, en general es una situación que uno no quiere que pase, y si pasa es por un error, que les quede un ciclo infinito. En general uno hace un ciclo para que en algún momento termine. Un virus por ahí. Claro, cuando uno quisiera hacer algo medio malicioso, por ahí un ciclo infinito vendría bien. Pero puede haber casos donde tienen... hay algo que se conoce en algunos sistemas operativos como demonios o servicios, que son muy probables que tengan algún ciclo infinito, porque es algo que uno quiere que esté ejecutándose constantemente. Como decía Brian, el administrador de tareas o algo así. Pero en general una aplicación convencional que podamos llegar a hacer no debería ser un ciclo infinito, ¿sí? Bien. Voy a pegar... O no se justifica que sea un ciclo infinito. Sí, porque después en 6 clases voy a escribir un ciclo infinito a propósito y me van a decir por qué. Claro. Pero en general no está bueno usarlo. Claro, Hernán, el reloj también puede ser, es un ciclo infinito, pero son como casos muy puntuales. Es más, lo más probable es que todas las aplicaciones que ustedes tengan abiertas en Windows sean un ciclo infinito, por cómo Windows maneja las cosas. Pero eso es por una cuestión muy puntual de cómo funciona el sistema operativo. Bien. Voy a hacer este ejercicio que hicimos el otro día, pero ahora con un ciclo exacto. Y ¿se acuerdan, bueno, de las constantes que habíamos usado en algún momento? Esta constante P yo la voy a usar para saber cuántas personas son. Voy a poner 5, pero después lo puedo achicar para que sean menos, ¿no? Y el ciclo lo voy a hacer hacia P, ¿sí? Va a dar P vueltas. Si P vale 5, da 5. Si vale menos, va a dar menos vueltas. Entonces,
Este ejercicio pedía ingresar la edad, ¿sí? ¿Se acuerdan? La altura, que vamos a usar float, altura, de 5 personas, esto lo vamos a ingresar 5 veces, y tenemos que calcular la cantidad de personas mayores a 30 años que midan más de 1,80 m. Entonces, para el punto A, cantidad de A, voy a poner en 0, esto lo ejecuto una sola vez, y voy a resolver algún otro y listo, ¿sí? No voy a resolverlo todo, pues ya lo resolví en la clase anterior. Vamos a hacer el promedio, ¿sí? El promedio de altura. Prom, voy a necesitar la suma de las alturas y la cantidad de personas mayores a 30, que va a ser un contador, ¿sí? Es el mismo ejercicio del otro día, pero ahora con un ciclo. Esto es para el punto B. Resuelvo solo el A y el B, porque ya lo vimos el otro día, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece que va dentro del ciclo y qué no? De lo que hay que resolver. Yo mientras voy escribiendo el ciclo, for la variable que va a controlar el ciclo va a ser entera, ¿sí? Uy. Se lío, perdón. Variable entera. Le voy a poner i porque sí. Los ingresos de datos tienen que ir adentro del for. Bien, Hernán. Los ingresos van adentro del for. ¿Qué más iría dentro del for? Los if. Las preguntas que necesito hacer para calcular las cosas, como dice Berenice, los cálculos para sacar el promedio va todo adentro, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo el cout del punto B adentro del for? Tendría... Una vuelta te lo va a tirar, te va a dar un resultado. Me va a ir mostrando promedios parciales, ¿sí? El último que muestre sería el correcto. Pero mientras tanto me va mostrando promedios parciales que no me interesan y no aportan nada. Entonces, mostrar el promedio del punto B adentro del for estaría mal. Por más de que en algún momento me dé bien el resultado, estaría mal, ¿sí? Lo tengo que mostrar una sola vez al final de todo, ¿sí? Lo mismo que el punto A. Yo, para saber cuántas personas hubo de más de 30 años y más de 1,80 m, y necesito cargar a todas las personas, porque si no, tengo un dato parcial que no aporta nada, ¿sí? Inicializás un contador afuera. Inicializo un contador afuera, como hicimos acá. Esto se pone en 0 una sola vez, ¿sí? Y lo mostramos al final de todo. Es más, yo acá podría ya decir, muestro el punto A, que es el contador de A, y muestro el punto B, que sería el promedio, ¿sí? Y se muestra una sola vez. Esto es correcto. Si yo logro que en esta variable y en esta otra estén los resultados correctos, está bien ubicada la salida, ¿sí? Así que bueno, adentro del for lo que vamos a pedir es la edad de las personas y la altura, ¿bien? La altura acá. Y esto, bueno, se va a ejecutar 5 veces porque P vale 5, y acá yo me pregunto, si la edad es mayor a 30 y la altura es mayor a 1,8, cuento en el contador de A. Bien, esto es una de las cosas que hay que hacer para cada uno de los ingresos de las 5 personas. Y otra cosa que también hay que hacer es el promedio. ¿Y el promedio era con alguna característica en especial? Sí, el promedio de altura de las personas mayores a 30. Así que acá lo que voy a hacer es preguntarme si edad es mayor a 30. Otra vez creo que lo resolví distinto, pero bueno, no importa, esto también va a andar. Si la edad es mayor a 30, tengo que sumar, puedo poner más igual, ¿sí? Para sumar la altura y contar en el contador B, ¿sí? Entonces, tengo la suma de las alturas de las personas con más de 30 años y cuántas son, con eso puedo calcular el promedio, y
tengo acá la cantidad de personas con más de 30 y más de 1,80 m. Pregunta, acá pongo prom igual suma dividido contador de B. No, afuera. Afuera, ¿sí? Podría, o sea, acá podría ponerlo, pero de vuelta, estoy calculando algo muchas veces que en realidad lo necesito una sola vez y al final de todo, ¿sí? Pero si lo hago acá, tendría que tener un recaudo. ¿Cuál es? Que haya una persona por lo menos, pues si no harías una persona que cumpla la condición, porque si no dividirías por 0. Exactamente. Entonces, esto yo lo voy a hacer, ¿sí? Solo si, de hecho, mostrar el punto B tal vez, o podría mostrar la leyenda que dice punto B y mostrar el promedio si el contador de B, que era la cantidad de gente mayor de 30 años, o la suma, cualquiera de las dos, si esto es mayor a 0, muestro el promedio. Y para mostrar el promedio lo tengo que calcular, así que acá mismo hago la cuenta, ¿sí? Y si no, podría decir, como punto B, podría mostrar, no hubo personas de más de 30 años, por ejemplo, ¿sí? Y ahí quedaría. Y algo que había preguntado, bueno, no me acuerdo quién, con respecto a declarar las variables solo cuando se necesitan, ¿sí? Creo que con el ejemplo del for. Acá es un ejemplo donde el float prom, esta variable promedio, solamente me sirve cuando sé que lo puedo calcular, así que yo podría poner la declaración acá. Esto es algo que se puede hacer en C++, pero en C, si no me equivoco, te obliga a que las declaraciones estén al inicio, ¿sí? O por lo menos algunas versiones de compilador viejas te obligaban a que esté todo adentro de las llaves de main y no adentro de otras llaves, ¿sí? Pero lo importante de esto que hice recién, que no quiero marearlos, después lo voy a poner como estaba, es que la variable prom solo existe si esto dio verdadero. Si no, no. Quiere decir que en el else no podría mostrar prom, afuera del if no podría mostrar prom, porque solo es declarada en el lado verdadero, ¿sí? Solamente va a vivir mientras las llaves del if se encuentren en ejecución, por así decirlo, ¿sí? Esto más adelante, cuando tengan muchas variables y muchas llaves y funciones y cosas, es algo que lo van a usar, ¿sí? De solamente declarar las variables cuando las necesitan. Por ahora no está mal declarar las variables. ¿Sirve como para ahorrar espacio en la memoria, profe? Sí. Ahorra espacio en la memoria. Le da mucho más, es una palabra difícil de decir, legibilidad al código, porque yo arranco viendo main y tengo muchas menos variables. No tengo todo lo que necesito por si acaso. Y solamente empiezo a ver las declaraciones de variables a medida de que las necesito. Por eso es muy importante ponerle un nombre bien descriptivo. Por ejemplo, CA por ahí no es el mejor nombre, o CB por ahí no es el mejor nombre. Y siempre está la posibilidad, si no le puse un nombre acá me olvidé el punto y coma, fíjense. Si no le puse un nombre muy correcto, muy apropiado, es decir, por lo menos con un comentario al lado, cantidad de personas mayores a 30 y mayor a 1,80 de altura, ¿no? Poner un comentario así como para que digan, ah, sí, CA representa eso. ¿Está bien? Si no le pusieron un nombre descriptivo, que al menos tenga un comentario. Bien, entonces esto, si compila y anda, debería mostrarme, pedirme la edad de la primera persona, la altura, bastante alto el muchacho, 10, 1,90, 40, 1,70 m, 25, 1,10 m, 30, 1,60 m y 35, 1,70 m. Bueno, el punto, a ver qué hice porque no, perdón, porque la cantidad de personas mayores a 30 años que midan más de 1,80, claro, nunca puse a nadie, porque el único que mide más de 1,80 tiene 10 años.
Y el punto B era el promedio de altura de las personas mayores a 30 años. Y la única persona con... Ah, no, hay 2 personas con más de 30 años, pero casualmente las Está bien, 2 el promedio es eso. miden lo mismo. Así que voy a cargar una tanda de datos como más... que sirva un poquito más. Entonces, esperen un segundito. Estamos. Edad. Ah, y de paso, vamos, ya que lo voy a cargar todo de vuelta, ¿cómo podríamos hacer para que me diga persona 1, persona 2, persona 3? ¿Qué les parece? Mostrando el valor de I. Claro. Preguntando en qué vuelta está. Cada vuelta del for. Cada vuelta del for. Claro, que- y no hace falta preguntar nada, porque yo podría poner persona, número y más un- y, ¿no? Así. Y un endele, por ejemplo. Entonces, esto hasta le podría poner como un subrayado. Sí, estoy inspirado. Esto debería quedar como un encabezado. Persona 1 me pide la edad. Y ahora sí voy a poner, por ejemplo, 60 años y 1,90 m. Persona 2, 50 años, 1,88 m. Sí. Y después sí, ya pongo 45, 1,50 m, 24, 1,70 y 33, 1,70. Y entonces el punto A me dice que hay 2 personas con más de 30 años y que miden más de 1,80 m. Son estas 2 primeras de acá, la persona 1 y la 2. Y el punto B es un promedio que yo creo que está bien, ¿sí? Harán la cuenta ustedes, pero va a funcionar, ¿sí? Está bien. Es la suma de la gente que tiene más de 30, de las alturas, dividido la cantidad de personas que tienen más de 30. Así que si hacen la cuenta, va a dar, ¿bien? Bueno, errores comunes que no deberían, o deberían analizarlos bien antes de cometerlos, o que les puede llegar a pasar, que es esto. Declarar las variables. El contador B tendría que ser entero, ahora que lo veo. Ya que estamos, corrijo eso. Pongo el contador de B. Y empezar a poner en cero las cosas acá. Y esto es un problema importante porque... Se va pesando. Exacto. Cada vuelta me vuelve a cero todo lo que fui contando, fui sumando, ¿sí? Este error es bastante común, ¿sí? De uno por ahí, fíjense que es simplemente ponerlo una línea antes, una línea después, y ya esto hace que cada contador se ponga en cero cada vuelta del ciclo. Y yo lo necesito una sola vez, ¿sí? Así que un buen consejo es que piensen muy bien qué cosas se tienen que ejecutar una vez y qué cosas se tienen que ejecutar varias. Lo que se tiene que ejecutar varias veces, sí o sí va a ir adentro de un for o de un while, cuando lo veamos, ¿sí? Va a ir adentro de una estructura de repetición. Y lo que se tiene que ejecutar una sola vez, ahí no hay ciencia, es como veníamos trabajando antes. Todo se ejecutaba una vez. Recién ahora incorporamos la capacidad de que se repitan las cosas, ¿sí? Con el ciclo exacto, al menos por ahora. ¿Bien? Entonces, ojo con ese error. Otro error, ya les había dicho, es por ahí mostrar cosas que tendrían que mostrarse una sola vez y al final, adentro del ciclo, lo que haría que se muestre varias, ¿sí? Eso también estaría mal. Y después, esto, bueno, ni hablar esto. Les muestro a todos ahora para que no los cometan, o si les pasa, se den cuenta más fácil de qué está pasando, ¿sí? Fíjense, bueno, acá con el persona I va a ser medio obvio, pero igual por las dudas, ¿sí? Igual fíjense, me puso 0 en lugar de ponerme basura, o sea, la basura fue 0, así que se portó bastante bien el código. Entonces, por ejemplo, pongo edad 70 y altura 1,80 m. Y fíjense, terminó el programa y ya me mostró los resultados. Mi pregunta es, ¿el for dio 5 vueltas acá? No.
¿Qué opinan? No, porque no le declaraste que tiene que dar 5 vueltas. No, porque en el foro no quedaron los datos para que te los pida. Entonces te los pidió una vez y cuando entró al foro ya ahí no pidió más nada. Para mí dio 5 vueltas, pero no ejecutó nada porque adentro del for no tenía nada. Bien. Un poco de todo, ¿sí? Dio 5 vueltas, esto no cambió, P vale 5 y el for da 5 vueltas. El ingreso se hizo una sola vez porque está antes del for, quiere decir que esto se ejecuta una sola vez y no se repite, y el for no es que no ejecuta nada, ejecuta 5 veces con los datos que ingresé una sola vez. Quiere decir que usa la edad de la primera persona, de la única, y la altura, y hace el cálculo de esos 5 veces. El promedio obviamente me va a dar lo mismo porque es la misma persona, y este me dio 0 porque justo yo creo que había puesto 1,80 m. Si pusiera 1,90 m, por ejemplo, me tendría que dar 5. Si yo pongo 50 años y 1,90 m, me da 5 personas, es decir, 5 veces se cumple la condición, y el promedio es 1,90 porque hace la suma de eso dividido 5, que termina quedando siempre 1,90, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Si yo pongo un ingreso afuera del for, ¿bien? Y el ingreso tenía que repetirse, entonces también está mal, ¿sí? Porque me lo va a pedir una sola vez en lugar de las veces que yo quería. Esto en un diagrama bastante más, es muy sencillo de ver porque les quedaría el ingreso y después el reloj con el ciclo. Entonces es más notable, ¿sí? Igual a veces, yo no estuve en programación 1, pero me ha tocado ver diagramas. A veces les pasa que igual ponen el ingreso afuera del for y no lo visualizan al principio, ¿no? No se dan cuenta de que eso no se repite. Acá en el código, lo único que tenemos nosotros para darnos cuenta si algo está o no adentro de un for son las llaves del for, ¿sí? Y el CodeBlocks hoy en día tiene esta característica de que ilumina de alguna manera las llaves que yo quiera, ¿sí? Pueden ser las del if o pueden ser las del for, e incluso le ponen como una línea punteada. Entonces ahí yo visualmente puedo distinguir qué cosa se va a repetir las veces que yo le dije con los parámetros del for, ¿sí? Entonces, ojo con esas cosas, siempre analicen bien, esto necesito que se repita, esto no necesito que se repita, y de eso va a depender si lo ponen o no adentro de la estructura cíclica, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta más? Una consulta del principio, en realidad, casi. ¿La variable P no se puede usar como el ingreso al for, básicamente? No. ¿Como el qué? Perdón. Como el ingreso al for. O sea, no ponerle una cantidad como constante 5, pero poner que se use para contar dentro del for, digamos. Desde ahí. No, porque es constante. Y una constante no puede cambiar. Determina que el valor es 5 y después yo no podría hacer el P++, por ejemplo, porque me va a tirar error esto. Va a decir que no se puede incrementar una constante, ¿sí? Sí, entonces, si lo ponemos como variable. Si lo ponés como variable, sí, pero vos tenés que tener dos cosas distintas. Vos tenés que tener una que empiece desde un valor y vaya hasta el tope, hasta el valor, la cantidad de vueltas que querés dar, y otra que tenga ese valor máximo, ¿sí? Porque si vos pones una cosa así, fíjate, esta es otra interesante forma de hacer un ciclo infinito, que no se me ha ocurrido, está buena. ¿Puede terminar eso alguna vez? ¿Qué les parece? Fíjense, lo corro. Da una sola vuelta en realidad, es infinito. Es infinito. Porque siempre va a ser menor o igual a la i. No termina nunca porque ahí le asignás 1, entra el ciclo, termina de dar la vuelta y le suma 1 otra vez. Entonces te va a quedar 1 y el segundo, la comparación va a ser 2. Y nunca va a cumplir la condición. Claro, fíjense, la condición es medio filosófica, porque es mientras que i sea menor o igual a i, y una variable siempre va a ser igual a sí misma. No podría ser distinto esto, ¿sí? Termina siendo un ciclo infinito. Lo voy a meter en mi lista de ciclos infinitos raros, porque es un ciclo infinito bastante raro. A simple vista uno lo ve y dice, no, esto termina alguna vez, y no termina nunca.
Es un ciclo. Claro, pero yo, por ejemplo, decía de poner P igual a 1, o sea, dejarla como variable, sacar I, y que P en la condición sea P menor o igual a 5, por ejemplo. Ah, sí, la variable acá, acá yo puedo usar, por ejemplo, variable del for, por ejemplo, si la quiero llamar así. Y no hay ningún problema, no tiene que ser siempre I la variable, ¿sí? Y acá podés poner 5, no hay ningún problema con eso. Pero no si P es constante, ¿no? Tiene que ser, tendría variable. Que ser variable. Pero sí, vos podés reemplazarla ahí por la variable. Es más, podés poner la P minúscula, por ejemplo. En este caso podría poner la P minúscula, igual eso es pero podría ser, porque recuerden que es case sensitive, entonces si yo hago esto, en vez de IP, ¿no? Y pongo acá P menor o igual a P, pero mayúscula, y P más, y esto anda, y no es un ciclo infinito, porque P es una variable, y P mayúscula es una constante con un valor. Entonces, ese valor en algún momento se va a superar. ¿Bien? Pero claro, se lo mostrás a un programador o a alguien que está empezando ahí, es inentendible eso. Sí, y se lo mostrás, a quien se lo mostré te va a decir, hacía falta. Por eso, a un programador o a un que está empezando. Teniendo tantas posibilidades casi infinitas de combinaciones, y le pones la misma, pero con mayúscula y minúscula. Entonces, yo les recomiendo usar la I, la J para los ciclos. Una cuestión de costumbre, pueden poner el nombre de variable que quieran. Pero ojo, porque si a veces le ponen, no sé, a la variable que controla el for, se les ocurre ese día ponerle n. Y después más adelante ingresan un número y dice, lo ingreso en n. Y eso también es un problema, porque estarían ingresando sobre una variable que es la que controla el for, y pueden hacer lío también, ¿sí? Es como por eso en internet, ustedes cuando vean, en general van a ver que es I, J, K. Sí. Son como los nombres de las variables de control que utilizan. Es en general, no significa que es siempre que se tienen que utilizar eso, sino que cuando busquen en internet en general van a ver que utilizan eso. I, J, K, y así, justamente lo hacen porque así se aseguran que si el día de mañana utilizan una variable cualquiera adentro, necesitan una letra, no se pise nunca, porque ya saben que I, J, K lo utilizan para la variable de control de los ciclos anidados. Exacto. Ángel, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. Viendo acá que declaraste la constante, sí. Cuando es variable no lleva nada, o sea, no se usa el var acá, ¿no? O sea, cuando es variable es directamente el tipo de dato y ya. Sí. Ok, solamente el const, buenísimo. Const solamente es para indicar que lo que vas a declarar en lugar de ser variable es constante, y para declarar cualquier cosa en este lenguaje le tenés que decir cuál es el tipo de dato. A diferencia de otros lenguajes donde vos podés decir, acá tengo una variable y va a ir lo que se me dé la gana, en este lenguaje se dice que es fuertemente tipado. Vos le tenés que decir, esta variable va a guardar solo números enteros, y ni se te ocurra ponerle algo que no es un número entero. Así trabaja C y C++. ¿Sí? Ángel, y también se puede hacer un sein, ¿no? Para controlar la cantidad de vueltas. Sí, pero no es lo que pediría el enunciado, ¿sí? Eso siempre traten de mantener la lógica que pide, porque sí, tranquilamente ustedes podrían decir cuántas personas quiere cargar. Y la persona pone 5 y funciona para 5, pone 10, funciona para 10, pero después lo que en realidad pedía el sistema es que obliga a que sean 5. Y eso da la posibilidad de que yo ponga 1 o 2 o 100, ¿sí? Entonces, si bien sería un programa más abarcativo, lo ideal sería que, por ejemplo, si están haciendo un examen, traten de resolver lo que pide el ejercicio. Porque a nosotros después por ahí nos queda cierta duda de si lo resolvieron así porque se acostumbraron a hacerlo así o porque les pareció que era mejor. Entonces, mejor siempre resolver lo que pide el ejercicio, lo que pide el requerimiento, y ni hablar si están haciendo un sistema para un cliente. Ustedes dicen, no, a mí me parece que esto es mejor para el cliente, y cuando va no lo quiere y no te lo va a pagar. ¿Sí? Máximo, no sé, si tienen más dudas, yo entro, no hay ningún problema. Si no, aprovechen el tiempo para laburar ustedes. Traten de hacer grupo, si quieren, ahora mismo con sus compañeros y empezar a hacer la guía de ciclo exacto. Bien. Y ya el viernes que viene nos conectamos para ver otra estructura distinta y para consultar preguntas que puedan tener de
esta práctica, ¿sí? Tienen la guía, perdón, la autoevaluación de ciclo exacto para hacer. No hace falta que la hagan ahora, pueden practicar un poco y después hacerla, ¿sí? Y sí, subimos la guía al campus virtual, que son 20 ejercicios, por ahí si se nos ocurren alguno más, ponemos, son todos, recuerden, sugeridos, no son obligatorios para aprobar la materia, así que simplemente son para practicar y aprender, cosa bastante importante. Así que, adelante, laburen y pregunten en el foro de dudas todo lo que no les quede claro, ¿bien? Te hago una consulta. Sí. Si pongo una variable con un valor y después dentro del for utilizo la misma variable, ¿la pisa o sí. Después cuando salga del for vuelve a estar la variable anterior? Fíjate, CA, CB y suma tienen el valor 0 antes de entrar al for, adentro del for cambian y afuera el valor se cambió. Así que, ojo con eso. El for es como, una parte más de main, así que si vos cambias algo ahí, te va a cambiar también en la función, en el resto de la función, ¿sí? Bueno, listo. Subimos esto, sí, se corta y subo esto a YouTube y nos vemos el otro viernes, ¿sí? Hasta luego, chicos. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Profe, chao. Chao. Chao, Llegué a casa, nos vemos. Llegaste, grande. Nos vemos.